Muy buenas tardes aquí desde Austria, desde el programa Argentina Despierta Interesting People Online. Hoy tenemos un invitado muy especial siguiendo con las capacitaciones liberales, Martín Simonetta, director de la Fundación Atlas de Argentina Internacional y también escritor, analista internacional, psicólogo. Yo lo llamo otro colega en la psicología política, porque también analiza desde los perfiles psicológicos, digamos, a los diferentes arquetipos en el ámbito económico, cultural, social y político. Y hoy tenemos un tema muy importante, nos están también acompañando, voy a ser atrevida a decir como panelistas, el señor Ingaramo y Marcelo Montes, todos relacionados también con el tema de la economía política internacional, liberal, y el tema que tanto muchos no conocen la diferencia, ¿qué es el liberalismo y qué es el socialismo? Y también, Martín, me gustaba antes de que te presentes, rescatar un tema que yo creo que en Argentina todavía hay dos temas que no, están muy confusos con el tema de lo que significa, por ejemplo, cuando hablamos del liberalismo y decimos el derecho a la vida, se malinterpreta que ese derecho a la vida se trata de que mi vida es algo privado mío y no es un objeto del Estado. Entonces yo misma como persona, como liberal, tengo el derecho a elegir si puedo abortar o no, o si quiero una eutanasia o no, y no me va a juzgar el Estado porque es un tema moral privado. Y ahí creo que hay una confusión bastante grande en Argentina, donde se interpreta en lo que es el libertarismo, el liberalismo, quizás se pueda tocar ese tema, y también con la diferencia de la política social liberal y con el socialismo, que son dos factores totalmente diferentes. Y a mí me gustaría que se aclare un poco esa diferencia, porque si yo soy social en mi forma de pensar y me catalogo liberal, no quiere decir que sea socialista ni que sea sociodemocrático, sino que tenemos ciertos valores como liberales y esos valores quiere decir que tenemos también que tener en cuenta ciertos valores sociales, económicos, culturales y el cuidado de la persona y de la sociedad de por sí, ¿no? Entonces, esos son los puntos que me encantaría, si se pueden focalizar, y también invito a los señores presentes a realizarte preguntas. Bueno, y antes que nada, bienvenido a este espacio. ¿Y quién es Martín Simonetta? Bueno, es una pregunta por lo que veo. Bueno, Martín Simonetta soy una persona que trata de ser feliz y generar un contexto en el cual podamos ser felices las personas, los individuos, respetando las elecciones de las demás personas, ¿no? Creo que es muy difícil hablar de felicidad sin hablar de libertad de elección. Por eso es tan importante, ¿no? Tener una visión integral de la libertad, no solamente acotada a los aspectos económicos, sino en todo sentido, lo cual es muy importante. Vos sabés, y la gente que está acá posiblemente sepa, yo dirijo una fundación llamada Fundación Atlas, que está operando en Argentina desde el año 98, que existe en la Argentina desde el año 98. Hemos sobrevivido a unos cuantos gobiernos de distintos perfiles, hemos sufrido la persecución por parte del kirchnerismo en su momento, muy fuerte, y bueno, a lo largo de este casi cuarto de siglo que vivimos en la Argentina, hemos vivido distintos momentos políticos, económicos, tecnológicos, las organizaciones van cambiando también con la tecnología, ahora el desafío del COVID, ¿no? Ha sido una circunstancia que también nos ha obligado o incentivado a volvernos más creativos, y hemos crecido en este contexto de complejo, digamos, que es para analizar y charlar también por 10 años respecto de el virus, la pandemia, las medidas, las restricciones a la libertad. Pero bueno, en todo este marco ha sido una oportunidad de crecimiento para la fundación,
Y, digamos, la Fundación Atlas, como decíamos, trabaja en el ámbito de las políticas públicas, analizando políticas públicas, haciendo propuestas de políticas públicas, en el área de educación y liderazgo, descubriendo jóvenes con talento, especialmente en la facultad, en la universidad, algunos también en el secundario, y trabajando, formándolos para, digamos, que tengan poder de influir en base a las ideas de la libertad a lo largo de toda su vida. También trabajamos mucho en el tema medios de comunicación, porque es fundamental tener las ideas correctas, pero también comunicarlas, ¿no? Comunicarlas con sencillez, comunicarlas con claridad, aprender a comunicarlas, ¿no? Lo cual es un desafío enorme porque muchos de los amigos de la libertad y los defensores de las ideas de la libertad nos inclinamos a veces a explicaciones un poco teóricas que a lo mejor el público general le resultan ajenas para una fácil comprensión. Por eso creemos que es clave la comunicación y tenemos que hacer un trabajo interno para llegar a nuestro mercado. También trabajamos en lo que es el desarrollo del liderazgo en toda la Argentina, identificando profesores universitarios, profesores secundarios, periodistas, empresarios, titulares de ONGs que tienen influencia en su área específica. Originalmente Atlas trabajaba y se enfocaba en Buenos Aires, ya hace muchos años que la actividad se desarrolla enfocando en la Argentina, no solo en Buenos Aires, ¿no? Por suerte la tecnología ha derribado todo tipo de límites en ese sentido, y también trabajamos construyendo coaliciones para empujar ideas y causas en las cuales haya confluencia de ideas, intereses, para poder transformar, digamos, una visión en algo más fuerte, de mayor impacto, a través de las sinergias de distintos actores de la sociedad civil, ¿no? Así que esto es un poquito lo que hace Atlas. Nuestra misión es liderar el cambio hacia una sociedad abierta, ¿no? En estos distintos ámbitos. Empoderar y liderar, digamos, en el ámbito empresarial, político, filosófico, social, desde una apertura global, si entendí bien. Claramente, sí, 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 totalmente. Y descubrir talentos jóvenes también, excelente. que es fundamental, ¿no? Eso está, no trabajar con lo que ya está, sino con los jóvenes que están empezando, y poder identificar las ganas, la voluntad, el potencial, y también trabajar con ellos para poder incrementar los resultados que ellos desarrollen a lo largo de su vida profesional. Bueno, y contame, ¿me escuchás bien? Perfecto. ¿Se me Escucho. escucha bien? Sí. Sí, sí, Mi sí. pregunta es, el tema, bueno, representás la Fundación Atlas, que es una fundación con ideas de la libertad, de la liberación. Entonces vamos a tocar nuestro tema de hoy y a ver cómo definís vos el liberalismo y desde tus conocimientos psicológicos. ¿Considerás que una persona para poder ser liberal tiene que experimentar el liberalismo en la propia ideología de vida, desde el pensamiento, desde, digamos, cuando emitimos un juicio de decir, bueno, yo analizo una situación, la observo, pero no estoy, digamos, prejuzgando a la persona en su totalidad? ¿Cómo ves todo eso? Y desde lo personal, ¿cómo definís el liberalismo? Bueno, empiezo por la segunda parte, que es más fácil de responder. La primera parte es muy interesante y más larga la respuesta. El liberalismo es básicamente respetar las decisiones del resto de las personas, ¿no? Algo tan simple como eso, sin meternos en cuál sea el camino que cada uno quiera seguir, mientras respeten los derechos de nuestros derechos y de las demás personas, ¿no? O sea que ahí cada persona puede tener su proyecto de vida distinto, mientras no choque, mientras su proyecto no sea básicamente violar los derechos de otros. Esto es muy, muy respetable, y es la idea justamente de permitir estos pensamientos y caminos distintos. Y por eso algunas definiciones hablan de la
el respeto de los proyectos de vida, ¿no? De las personas. Y nosotros, vos como psicóloga lo conocés mucho mejor que yo, a lo largo de nuestro ciclo de vida van cambiando nuestras prioridades, nuestras temáticas de interés, etcétera, pero bueno, la idea de las ideas de libertad es generar un marco institucional que permita y respete irrestrictamente la libertad de elegir de las personas mientras no viole los derechos de terceros, ¿no? Básicamente. Así que esta es un poquito la idea general. ¿Qué diferencia hay entre el liberalismo de la escuela de Chicago y de la escuela austríaca? ¿Hay alguna breve definición donde los oyentes puedan diferenciarla? Bueno, sí, digamos que en términos generales podemos decir que hay diferencias en términos de estamos hablando de escuelas económicas, básicamente, primer punto, y cuando hablamos de diferencias podemos verlos en respecto, por ejemplo, del rol que debe tener el Estado en la economía en algunos aspectos, por ejemplo, en la política monetaria, etcétera, ¿no? La respuesta sería un poco técnica, pero tiene que ver más con lo económico, aunque ambas escuelas tienen en común el respeto general, en términos generales, de los proyectos de vida de las personas, ¿no? Pero hay discusiones respecto, por ejemplo, de la intervención de los bancos centrales en la economía, en cuestiones de tipo cambiaria, en cuestiones de tipo monetaria, la intervención en determinados casos, ¿no? Ante lo que algunos llaman, entre comillas, fallas de mercado, por ejemplo. Pero si sacamos la lupa, vemos que hay muchos puntos en común, aunque si ponemos la lupa económica, vemos también importantes diferencias, ¿no? En términos de lo que sería la situación argentina, las diferencias son mínimas, ¿no? Porque cuando vemos la hecatombe, que es la situación económica e institucional de nuestro país, el diagnóstico realmente es muy sencillo, ¿no? Lo otro tendría que ver un poco más con sintonía fina, pero que en un país ordenado y demás podríamos debatirlo también. Pero en el caso argentino confluirían, digamos, porque es tal el aquelarre en el que estamos viviendo en el país que no habría grandes diferencias técnicas en principio para diagnosticar y tomar medidas. Después en la sintonía fina sí hay muchas diferencias y esto se da, por ejemplo, mucho más en países con economías equilibradas, digamos. El tema del, fue muy clara la definición, el tema del liberalismo y libertarismo. ¿Se conoce alguna diferencia según tu interpretación? ¿Y cómo define el libertarismo esa ideología liberal y cómo se diferencia del liberalismo clásico? Ahora no te pido que me definas Hayek, Popper, todas esas diferencias porque eso es un tema que no terminaríamos más, pero ¿cómo consideras desde tu punto de vista esas diferencias, que también me interesa presentarlas para quienes nos escuchan, que el liberal siempre va a ser una interpretación propia de las diferentes definiciones, ¿no? Por eso tenemos esa libertad de expresión de pensamiento. Claramente, ¿no? Concuerdo plenamente y cuando hablamos de liberal clásico, de libertario, de minarquista, de anarquistas, podríamos decir que hay tantos liberalismos como personas o más, ¿no? Y aparte las definiciones varían un poco según cada país. Bueno, voy a comentar, los anarquistas lo que dicen en términos generales es que desde mi punto de vista, una visión tal vez con la que concuerdo, pero lo veo poco realista, una visión donde no exista un Estado, digamos, ¿no? Me encantaría que no exista el Estado. De hecho, Borges decía que en algún momento llegaríamos a un punto en el cual no sería necesario tener Estado, ¿no? Y yo concuerdo plenamente con esa visión. Estamos lejos de esto, ¿no? Pero creo que esa es un poquito la visión anarquista, anarcocapitalista, que de hecho en algunos ámbitos, como el ámbito de las criptomonedas, como el Bitcoin, el Ethereum, entre otras, de cientos de criptomonedas que hay, la realidad nos está mostrando que se puede vivir perfectamente con
instituciones monetarias totalmente privadas que nos defiendan, que defiendan mucho más nuestro poder de compra que las monedas nacionales de los estados que dicen proteger al ciudadano, ¿no? Pensemos que este año, los últimos 12 meses, la inflación de los Estados Unidos ha sido casi un 5% anual, una locura, ¿no? En el contexto de la emisión monetaria y de bonos realizada en el contexto del COVID, ¿no? Ni hablar de Argentina, ¿no? Que estamos en una inflación del 50%, más del 50% anual, ¿no? Pero creo que las nuevas tecnologías contribuyen a que haya mucha más libertad en terrenos que antes decíamos que no podía entrar manejarse netamente a partir del sector privado, como es el tema monetario. Y para decir un par de datos, digamos, en marzo del año pasado el Bitcoin estaba en $4.000 y ahora está en más de $60.000, digamos, ¿no? Con idas, alzas y bajas, y otras criptomonedas también vienen creciendo, pero el punto es que las monedas nacionales, como decía también Hayek, no son respetadas, no son cuidadas por los estados nacionales, se usan con fines políticos, y el sector privado está mostrando que con las criptomonedas, muchas criptomonedas, son mucho más confiables, respetables, y nos brindan un largo plazo mucho más predecible, ¿no?, que las monedas nacionales, y no se comen el fruto de nuestros ahorros, ¿no? Así que cuidan la propiedad privada, ¿no? Por eso hay algunos aspectos donde la realidad está demostrando que se puede vivir perfectamente sin Estado, ¿no? Entonces hablamos del anarquismo, hablábamos del minarquismo, donde hay una visión de un Estado pequeño, ¿sí? Que Sí. cumpla las funciones básicas. Después está el liberalismo clásico, que es un poco cercano al minarquismo, aunque, digamos, tiene que ver más con el análisis de los orígenes de las ideas de la libertad, cuando pensamos en Locke, por ejemplo, cuando pensamos en Adam Smith, por ejemplo, y tiene muchos puntos en común con el minarquismo, este estado mínimo, y bueno, y el libertarianismo. Y hago una aclaración, que lo dije antes, pero vuelvo a decir, depende de en dónde se utilice la palabra, tal vez tenga una concepción distinta. Por ejemplo, en Argentina, libertario es hoy en día, o está prevaleciendo la visión de liberal en lo económico, pero medio conservador en lo político, ¿no? Cuando en el mundo libertario es liberal en lo económico y en lo político. Así que por eso aclaro todo y agrego comillas en todo. Por ejemplo, pensando en los institutos de Estados Unidos, como Cato Institute y como Heritage Foundation, ahí se ve claramente la diferencia entre Cato, que es un instituto libertario, ¿sí?, y Sí. Heritage, que es un instituto liberal en lo económico, pero conservador en lo político, ¿no? Temas los que charlamos siempre, eutanasia, aborto, inmigración, son muy distintas en Heritage que en Cato. Y como que están terriblemente diferenciadas lo que es el liberal libertario, que en inglés liberal es socialdemócrata a la vez, el Sí, libertario y sí. el conserva, ¿no?, el conservador. Así que, Bueno, sí, acá te aporto una información que, por ejemplo, te explico desde Austria, ¿no? El FPÖ, que se llama el Partido de la Libertad, y el programa de este partido, con quien yo prácticamente me formé, que fue con Jörg Haider, ¿no? Que había escrito también un libro que se llamaba la libertad que yo pienso. Y la libertad se trataba, pero con una ideología muy nacionalista, no nazi, nacionalista, digamos, patriótica, ¿no? Y esa libertad de mercado, también en el ámbito de, de ir hacia la Unión Europea, pero a su vez no una sola apertura de comercio con la Unión Europea, sino con todos los países, ¿sí? Que cada país tuviese, inclusive dentro de la Unión Europea, la independencia de negociar con otros países para formalizar zonas francas. Y yo creo que Austria es uno de los países que menos impuestos paga, porque tenemos inclusive el 30% menos de carga impositiva que Alemania y que Suecia.
Pero por otro lado, eso es un partido que es totalmente en Argentina, sería ultraconservador y con una política económica liberal. Y el partido Claro, que yo te hablo, Neos, es libertario, pero es muchísimo más liberal que el Partido Libertario en Argentina, porque el Neos es la libertad total, reconociendo los valores, pero respetando tu independencia personal. Y a lo que totalmente. yo iba, al tema que, respetando mucho tu opinión, llevando 30 años acá en un país, digamos que para mí es un ejemplo de política, ¿no? Para aplicarse este programa en todos los países, digo Austria, porque la calidad de vida, la forma en todo lo que se tiene en cuenta. El que si no hay Estado, yo no creo, no soy amiga del Estado grande, pero sí de un mini Estado donde en este mismo mini Estado, como hay en Austria, se autorreproduzca, es decir, Austria, el Estado de Austria tiene sus propias empresas y es decir, para pagar a los empleados públicos no los financiás con la carga impositiva, los financiás con los mismos servicios de producción que brinda el Estado y que es optativo, ¿sí? Y por otro lado, el tema que yo veo como peligro en una sociedad como es Argentina, no sé si la compartís mi opinión, es que si nosotros no tenemos, aunque sea un mini Estado, como una sede de control, el capitalista, vamos a decir, vulgarmente dicho, chanta, se aprovecha de las personas con menos recursos, como diciendo, bueno, yo te pago esto, pero vos me trabajás todo lo que yo te digo. O sea, como un poco de y yo creo que se necesita un proceso todavía de crecimiento y donde decir una mejora continua desde el Estado y también desde la mentalidad de cada ciudadano. No sé cómo lo ves eso. Yo no creo que se pueda transformar de manera inmediata un liberalismo sin Estado, pero sí hay que reducirlo mucho porque parece que Argentina estamos colgados del Estado como si fuera papá y mamá y en eso nos basamos en ese adoctrinamiento socialista y con la existencia del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué Argentina solamente acepta el psicoanálisis? Porque es un método de manipulación emocional de los estados sociales. Y ahí te paso la palabra. No, muy, muy interesante y acá que me quedé escuchando te voy a entrevistar yo a vos porque es más interesante lo que decís vos que lo que digo yo, en realidad. No, muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, para responder tu Soy pregunta, poperiana de alma. totalmente, totalmente. Y no, no, y volviendo a lo que yo comentaba antes, eh, Argentina es un caos, básicamente, ¿no? O sea, estamos muy lejos de la discusión teórica entre anarco, libertario, liberal clásico. Esto es un caos, es un estado fallido Argentina. O sea que estamos en la Edad Media, es un país devastado, ¿sí? Realmente, no, acá no ni siquiera hay discusiones sobre esto es un poquito mejor, un poco peor. Estamos hablando de una situación de estado colapsado, de estado fallido, donde en realidad miramos cualquier indicador, no sé, 7 de cada 10 chicos son pobres, como hemos charlado otra vez, la mitad de la población es pobre, eh, bueno, la inflación la comentamos, lo que es la inseguridad, no existe la seguridad. Yo vivo en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, y en la Ciudad de Buenos Aires dentro de todo hay bastante seguridad y está bastante bien organizada, pero si uno se va al conurbano bonaerense, sabés que salís de tu casa y no sabés si volvés a entrar, ¿no? Sí. Entonces es como la tierra de los zombies. Estamos en ese nivel, ¿no? Por eso digamos que la discusión entre anarco, libertarios, liberales clásicos y demás está buenísima, pero en la urgencia de la situación argentina, creo que el sentido común es, excede las posibilidades, digamos, nos puede dar una solución muy clara, muy simple, básicamente, ¿no? Y ya nos remontamos a no sé, a cuestiones que tienen que ver con tradiciones de otro tipo, digamos, o sea, no matarás, no robarás, y no desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero lo básico, que se cumpla lo esencial, ¿no? No se puede robar, Sí. no se puede matar. Estamos en la prehistoria, en la era del hielo en este sentido, ¿no? Por eso a veces creo que ni siquiera llegamos
a poder estar discutiendo sobre ideologías o sintonía fina. Esto es un caos, es cualquier cosa, realmente, ¿no? Por eso estamos, si uno ve las calles de Buenos Aires, la gente cartoneando, la gente flaca por las calles, muy flaca de comer poco, digamos, ¿no? Que antes no se veía, ¿no? O sea, lo mismo si uno anda por el conurbano, etcétera, etcétera, se ve esto con mucha más fuerza. Estamos en una situación de un Estado que es muy caro, pero no cumple casi ninguna de sus funciones. O sea, esta combinación perversa, ¿no? Porque si uno Sí. diría, bueno, Argentina, pagamos muchos impuestos, pero nos vuelven, podés discutir, bueno, esto lo debe hacer el Estado, no lo debe hacer. Pero acá pagamos altísimos impuestos y no recibimos ningún beneficio y tenemos la mitad de la población que cobra todos los meses del Estado, ¿no? Sea con empleos públicos, nacionales, provinciales, municipales, sea con asignaciones universales por hijo, sea por otros subsidios. Y a la vez un tema que a mí me preocupa bastante, que es ahí una política que incentiva la reproducción irresponsable, ¿no? Digamos, hay gente tal vez que tiene, en los sectores más bajos, tiene más hijos para recibir más subsidios, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que esa porción de la población se reproduzca a una tasa muy superior a la de la Argentina media alta, que se reproduce a tasas europeas. En Buenos Aires es menos de 2 hijos por pareja, que, por ejemplo, que se tiene en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero si uno va Sí. al conurbano, hay casi 5, ¿sí? Y hay abuelas de 30 años, 35 años, y así, ¿no? Entonces, son estructuras familiares de muy difícil viabilidad, ¿no? Y que los políticos populistas lo incentivan porque saben que es un voto más vulnerable, más fácil, digamos, y el populismo, y yendo al tema psicológico, maneja muy bien esta relación psicopática, ¿no? Eh, entre el poderoso y la persona débil, pobre, le echa la culpa al capitalismo de su pobreza y ellos son los salvadores, etcétera, etcétera. Esto que vimos tantas veces, ¿no? Como decía José Ignacio García Hamilton al hablar de Eva Perón, ¿no? Eva Perón era la dama buena que regalaba lo ajeno. Y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, cuanto más pobreza hay peor nutrición durante el embarazo, hay peor educación, peor capacidad de aprender, peor posibilidades de insertarse socialmente, y es mucho más fácil vender argumentos falaces a ese perfil de población vulnerable, lo cual es, bueno, vos como psicóloga te haces un festín al analizar esta situación, ¿no? Bueno, mira, como psicóloga, justo, no sé, ayer me hicieron una nota sobre el adoctrinamiento emocional argentino, ¿no? Donde yo explicaba este tema, que si querés sí lo podemos tratar. Sí, Porque encantado. fíjate, Fer, fíjate, vos que también estás muy seguido en Estados Unidos. La terapia psicológica en Estados Unidos es el llamado coaching emocional hoy, ¿no? Y que Sí, abarca el asesoramiento psicológico, que son psicólogos que tienen una capacitación, ya sea en la psicología empresarial, en la psicología organizacional, de comportamiento organizacional o en la psicología emocional. Y se aplica la psicoterapia. Vos nunca vas a escuchar hoy a un yanqui, a un americano que te diga yo voy a psicoanálisis. No, porque terminó esa historia. Hoy en Estados Unidos todo el mundo te habla de Goleman o de Carl Rogers, ¿no? O de Levy, exacto. que te dice Ujú. donde aplicamos soluciones inmediatas. O sea, la psicología hoy es voy a dialogar con mi terapeuta para presentar la situación que hoy me está afectando y cómo independizarme de ese desafío. Y no hablas ni de culpa, ni de separaciones, ni de victimización, sino que vas activando las emociones desde la motivación, focalizándote hacia un horizonte. ¿Y por qué Argentina tiene siempre psicoanálisis? Fíjate que en la propia universidad no se habla de otra escuela que no sea lacaniana o freudiana. ¿Y por qué se hablan de esas dos escuelas? Cuando acá en la Universidad Sigmund Freud
de Viena, hace 25 años que está prohibido hablar y dar clases sobre psicoanálisis. A Freud lo podemos nombrar nada más. A la teoría lacaniana también. Fue esto y después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa revolución industrial donde se reveló el feminismo y toda la historia, se tomaron otras escuelas que fue la focalización de la psicoterapia, la cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque se necesitaban buscar soluciones inmediatas y no jugar el drama de la telenovela, de la culpa y la victimización, que lleva a una dependencia total. Y por eso es hoy que en Argentina están casados con el psicoanálisis, porque es la única forma de adoctrinar y decir, yo soy dependiente de mi psicoanalista. ¿Para qué? Para hacer una adicción de esa dependencia y a su vez el Estado argentino utiliza ese adoctrinamiento como decir, ustedes son pobres, chiquititos, víctimas y no pueden hoy realmente actuar de manera independiente. Susana, nos estás compartiendo la cámara. Entonces, de esa forma, a ver, entonces, de esa forma es como nosotros, a ver si puedo salvar esta situación. Ahí. Ahí está. De esta forma es como el Estado hoy adoctrina a través del psicoanálisis y fíjate, enseguida te paso la palabra, ¿qué ideología, qué estrategia de campaña está aplicando Facundo Manes? Vamos al análisis. 2015, 2016, 2017, 2018 al 2020 empezó a bombardear en todas las redes sociales y de repente el neurocirujano era un neurocientífico que con todas conferencias internacionales, según él, sobre neurociencias, pero quienes sabemos del tema de las neurociencias sabemos que es puro humo lo que vende. Lo que menos sabe es de neurociencias, pero sí sabe muy bien cómo aplicar la programación neurolingüística para manipular las emociones de la gente. Vos sabés, o tenemos un razonamiento o tenemos emociones. En Argentina aplican la estrategia de las emociones para que la persona sea impulsiva en el momento de tomar una decisión. Y se casan y idolatran a esa persona, como hicieron con Cormillot durante muchos años, y Cormillot se hizo la gran fiesta con sus gimnasios y todo. ¿Por qué? Porque era mediático. Lo mismo hizo Manes, y hoy, porque él sabía que iba a hacer su campaña política. Entonces, y me idolatran todos los argentinos y después, como bien buen radical, autócrata, dictador, voy y doy mis grandes discursos. Fíjate los discursos de Manes, fíjate en sus campañas políticas, cómo hablan las notas, ¿sí? Ahí tenés, que vos hablabas, ahí tenés el perfil exacto del psicópata narcisista que va analizando toda la situación y me focalizo para mi carrera 2023. Cuidado, y se los digo, porque es el mismo perfil psicológico de Adolf Hitler, el que tiene Facundo Manes. Y otro también, si analizás los comportamientos y las actitudes, con menos clase, la de Horacio Rodríguez Larreta. Ambos se odian entre sí porque tienen el mismo perfil psicológico y es el mismo perfil psicológico de Adolf Hitler. Si analizás todas las campañas políticas y cómo van interactuando en las negociaciones entre sí, te vas dando cuenta. Te paso la palabra y a ver tu postura desde este punto de vista y también si podés definir esa diferencia entre liberalismo, socialismo, autocracia. Te estoy tomando un examen de politología, discúlpame, No, pero te considero muy capaz. Es un placer, ¿no? Y quería hacer un par de reflexiones respecto a lo que vos decías, que tal vez cuando uno ve, hay un vínculo entre el perfil psicológico y el perfil ideológico de las personas, sí, ¿no? Y en muchos casos, cuando hay mucha pobreza también en un país, del perfil que tiene la pobreza argentina,
¿no? Porque, repito, no es la pobreza tal vez del inmigrante que vino a Argentina fin del siglo XIX, principio del XX, que era pobre materialmente, pero con una cultura de trabajo impresionante, capaz que analfabeto, huérfano, y que en un par de años se armaba su negocito y compraba su casa, al principio empezaba en un conventillo, bueno, y crecía, ¿no? Porque no necesariamente es la cantidad de educación, sino la cultura de trabajo y la visión de yo puedo aportar algo a esta sociedad y voy a esforzarme para que progresar ayudando a los demás y los demás me van a ayudar a mí. Hasta a través de esta situación ganar-ganar, ¿no? Que tal vez uno cuando ve los comportamientos de la izquierda populista o el kirchnerismo en la Argentina, hay una visión de que la sociedad neomarxista, ¿no? De ganar-perder, ¿no? El rico es rico porque el pobre es pobre, digamos. Los países son desarrollados porque le hacen daño a los países en desarrollo, ¿no? Es todo ganar-perder, es como un partido de fútbol, digamos, ¿no? Sí, sí. Las relaciones sociales. Y de esa concepción que reina en los cerebros de esta gente, eso lo traslada a la política, ¿no? Entonces siempre hay buenos y malos, y los líderes populistas saben cómo capitalizar esta situación y juegan, ¿no? Como dice el tango, juegan como el gato maula con el mísero ratón, ¿no? Saben jugar y lo manejan claramente, ¿no? Por eso también, y vos hablabas de Estados Unidos y la psicología en los Estados Unidos, allá hay menos cultura de la queja, ¿no? Te haces cargo, ¿qué te falta una pierna? Bueno, te pones extra de plástico, ¿sí? En vez de un solo ojo, bueno, con ese ojo podés hacer todas estas cosas. Hay menos cultura de la queja, decís, ¿qué tengo? Tengo esto y con esto avanzo, crezco, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que vos comentabas recién, ¿no? De, uy, ¿por qué? ¿Qué me pasó cuando era chico? Y no sé qué. Y este rumiar, ¿no? Del pasado y enfocarse menos en solucionar los problemas del presente y el futuro, ¿no? Si uno estudia la vida de muchos millonarios, por decir millonarios, algún ejemplo, son historias muchas trágicas, ¿no? Y gente que después logró ser feliz haciendo dinero. El dinero es consecuencia, no es el fin el dinero. El dinero es consecuencia de haber perseguido los sueños, de haber especializadose en un área específica, de crear valor, ¿sí? O sea que la responsabilidad está en uno, en la visión de los países como Estados Unidos, ¿no? Y acá, si te va mal, la responsabilidad es de otro, ¿no? Con lo cual, siempre hay los políticos los populistas te generan una respuesta para tus problemas de frustraciones interiores, ¿no? Exactamente, lo que estabas hablando ahí, que tomé nota, que vos decías la valoración desde lo propio, ¿no? Que yo añoro lo que no tengo. El argentino vive añorando lo que no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué llega? Lo primero ya llega el 20 del mes y te dice, ya no tengo plata, no tengo nada. Pero no empieza y necesito y necesito. En lugar de ver qué es lo que tengo, cómo lo utilizo al máximo, ¿no? Hablemos, no se aplica el Kaizen, ¿no? De decir la mejora continua, el Seis Sigmas, ¿no? Sino que directamente lo que no tengo, añorando lo que no tengo y no me focalizo en lo que tengo. Entonces esa es la típicamente, digamos, populista, del siempre añorar lo demás. Entonces no valoro lo que tengo y no aprendo desde el ahorro. ¿Sí? Exacto. O sea, yo creo que ahí se trata desde una política, digamos, de reeducación importante de lo que vos hablabas, del factor social, el problema social del argentino, el complejo de inferioridad. Yo soy pobre, vos tenés más, sos malo, tenés la culpa. El gobierno tiene la culpa de todo, pero ¿quiénes votan al gobierno? Nosotros mismos. Claro. Y siempre eso idolatrando, idealizando y evadiendo la realidad. Compro la carne en cuotas porque no voy a comer todos los días arroz. Pero ¿no es mejor como todos los días arroz en lugar de endeudarme comprando carne? O sea, yo creo que esa forma de pensamiento que quizás tenemos acá los europeos es lo que falta implementar en la Argentina.
tengo un solo pantalón, no voy a ir siempre con el mismo pantalón. Es preferible vas todos los días con tu mismo pantalón limpio en lugar de endeudarte con pantalones nuevos que después no sabes cómo lo vas a pagar y que estás hablando de un robo, pero el argentino no tiene la mentalidad de que el pagar en cuotas y no saber si lo voy a poder pagar, que es una estafa y robo. No lo piensan, tenemos la mentalidad como argentinos del chanta. ¿Cómo me puedo aprovechar mejor de la situación? Como decías, tengo 6, 7 hijos, así me financia el Estado. Entonces, el problema mayor, no, yo creo que más que en lo económico, va en lo educacional, en la valoración. De decir, me despego, me despido de la teta de la mamá Estado y empiezo a valorar desde lo que tengo y ver cómo reproduzco. Hay un ejemplo que yo veía, que no soy macrista, yo soy re anti-macrista, esto es antiliberal lo que digo, pero si hay alguien que me da alergia total es Macri y Aguada, les tengo una alergia total, lo doy a conocer. Pero ¿qué sucede? ¿Pero qué hizo Aguada? Juliana Aguada dio un ejemplo muy grande a la sociedad mientras era la primera dama. Ella tuvo una huerta propia. Y si los argentinos tomaban ese ejemplo de la primera dama, de decir, si tengo un espacio de tierra, cultivo mis propias hortalizas, entonces ahí ya comienzo con la economía y teniendo mi propia producción. Yo creo que fue el mejor y el único ejemplo, lo único positivo que vi en esa mujer de Juliana Aguada. Pero eso fue una enseñanza desde la primera dama hacia la sociedad de decir, tengo tierra, cultivo mis hortalizas, no me cuesta nada, aprendo a producir y aparte cuido mi salud. Fíjate cuántos valores en un acto. Uh-huh. Bueno, claramente, ¿no? Y vos con este caso que mencionás, mostrás una de las caras de las dos Argentinas, una Argentina con cultura de trabajo, pero digamos, de progreso, de solucionar problemas, de hacerse cargo de los problemas, ¿no? Todo esto que vos hablabas antes, ¿no? Es decir, diagnostico, tengo un problema, ¿cómo lo puedo solucionar? No me alcanza la plata, bueno, como arroz todo el mes, no me endeudo. ¿Sí? No me compro ropa nueva, ando con la vieja, es mejor andar con ropa vieja y no endeudarme con la tarjeta de crédito que me Sí. cobra altísima tasa de interés y termino pagando el doble a fin de mes. ¿No? Este tema de hacerse cargo, de ser responsable y de luego no echar la culpa al banco porque me cobra mucho interés porque yo decidí endeudarme. ¿No? Entonces es un tema que vos lo conocerás mucho mejor, ¿no? Pero tiene que ver con seguramente la madurez emocional de hacerse cargo de las consecuencias de los actos. ¿No? Sí. Yo elijo la opción A, que tiene X consecuencias. Bueno, si me va bien es mérito mío, si me va mal también es consecuencia de mis actos. Y las circunstancias, que hay un riesgo siempre en toda toma de decisiones, ¿no? Que es predecible. Puede ser, el viento puede ir más a mi favor o menos a mi favor, pero siempre hay riesgo, pero las consecuencias de mis actos deben ser mías, ¿no? Y esto de que la culpa es de los demás reina en la Argentina, y la otra vez charlábamos sobre un psicólogo argentino, Bernardo Estamateas, que es popular acá, que tiene un libro que se llama Gente Tóxica y un capítulo que se llama El Meteculpas, ¿no? Que yo lo recuerdo porque leí ese capítulo y dije, esto es Argentina, ya está, ¿no? La persona que nunca se hace cargo de las consecuencias de sus actos, ¿no? La culpa de que estamos mal es del Fondo Monetario, la culpa de que estamos mal es de los fondos buitres, de los capitales golondrinas, y bueno, y esa concepción es una especie de droga que permite que después vayamos con tranquilidad al Congreso, con el gordo mortero a tirar cosas contra el edificio de cemento, reclamando que deje de existir la ley de gravedad, ¿no? Sí. ¿Cómo definís entonces la situación? ¿Pensás que la Argentina puede salir de esa mentalidad populista, de esa mentalidad, digamos, de chanta? Ah, total me lo da el Estado, prefiero quedarme tranquilo en casa sentado y no me importa lo que pasa. En lugar de ser visionario, ¿qué tiempo pensás que se necesita y qué estrategia sería la necesaria para implementar para lograr ese cambio? O digamos esa evolución, no me gusta usar la palabra cambio, pero esa evolución. Sí.
Yo creo que el aspecto positivo que hay es que, a diferencia de algunas décadas atrás, que estamos en un mundo global e ingresan a la Argentina información de cómo se maneja el resto del mundo. Yo lo veo con mis alumnos, por ejemplo, que están todos comprando criptomonedas, emprendiendo y demás, que eso no pasaba antes, porque no había una internet tan fluida y demás. Hoy todos manejan información global, pero eso llega a una parte de la población y ahí va la parte negativa, a la parte que se reproduce más lentamente, ¿no? Como decíamos antes, pero la mayor parte de la Argentina hoy lamentablemente está empobrecida, tiene determinados valores de comportamiento por determinadas circunstancias, hijos, nietos, de gente que no ha trabajado. También tienen un incentivo reproductivo como consecuencia de los planes, y la parte de la Argentina justamente que tiene estos valores se reproduce mucho más rápido, ¿no? Con lo cual, a ver, los que somos clase media somos cada vez menos en la Argentina, ¿sí? Somos los que tenemos cultura de trabajo, digamos, para decirlo de alguna forma, entre comillas, somos cada vez menos, ¿sí? Entonces reinan otros valores, ¿no? Por ejemplo, hoy iba por la calle con un papelito, había comprado un alfajor y quería tirar el papel. Estuve caminando como 10 cuadras porque no podía tirar el papel porque se habían robado todos los tachos de basura, ¿sí? No, Lo tuve que traer a casa y tirarlo en el tacho de basura de casa. No hay tacho de basura porque se roban los tachos que son de metal. no, Eh, no. Así que sí, 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 sí. Esto para dar un ejemplo cotidiano que yo digo, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estamos? Se roban los cables, se roban los timbres, las estatuas, cualquier cosa, ¿no? Es como una ciudad tomada por los zombies, por hablar de Buenos Aires, ¿no? Eh, Así que por eso veo, no soy tan optimista en muchos sentidos, salvo que emerja algún factor inesperado políticamente que pueda revertir esta situación, ¿no? Casi de forma milagrosa, que no descarto la posibilidad, pero si uno ve esta cuestión del el nivel de crecimiento de la población pobre, pero pobre en términos de valores también, no en términos de circunstancias, porque repito, en general los inmigrantes que vinieron a la Argentina a fines del siglo XIX y XX eran pobres materialmente, pero con un software mental de Claro. crecimiento positivo, ¿sí? O sea, esa es la gran diferencia. Pero eso no pasa en esta Argentina actual, lamentablemente. ¿Vos sos docente en qué universidad? Soy docente en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sí, Sociales. de altos estudios en ciencias comerciales era antes. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y después en la Cámara Argentina de Comercio, que funciona integrada a la Universidad KS. Sí. Sí, no, entonces no tenés tanto adoctrinamiento en esas universidades, pero a mí me pasó el ejemplo cuando daba clases en la Universidad Nacional, ¿no? Y en la UBA, bueno, con los personajes que me encontré y también habiendo sido invitada a ciertas conferencias o diálogos con docentes universitarios en Argentina, que me tuve que terminar de retirar porque tanta focalización de adoctrinamiento, digamos, ¿no? Socialista, que feminista, vos sabés que los liberales somos antifeministas, el feminismo liberal es todo lo contrario a lo que es el feminismo radical. Y aún europeo, porque yo en este sentido de la mentalidad me considero europea, ¿no? Son 30 años que llevo acá. Sí. Es muy difícil y yo creo que el problema más grande, el desafío más grande, es el tema de cómo vamos a lograr la evolución en el ámbito educativo, ¿no? Que ahí es donde parten las bases o las raíces, digamos, para que una sociedad evolucione. Y el tema es no solo desde las culturas, digamos, desde las generaciones más jóvenes, porque fíjate que los jóvenes hoy tienen una mentalidad mucho más liberal, más libre, porque se matan de risa de nosotros, somos un teatro de cómo nos peleamos, cómo intercambiamos ideas, que no llegamos a una solución y ellos dicen, no, basta de esto, ¿no? Pero ¿qué sucede en el ámbito docente? Ahí es el problema que yo veo, y digo la palabra problema y no desafío,
porque están ya tan adoctrinados, ¿no? Y tan con tanta mentalidad de sindicalistas, ¿no? Que ahí es cómo se logra esa proyección, digamos, en vistas o en vísperas de un cambio, de una evolución. Sí, sí, bueno, y vos hablabas y yo me imaginaba a Sarmiento vestido con ropa actual, con celular, trayendo a la maestra. Qué visionario Sarmiento, ¿no? Y cómo Sí, tenía en mente, digamos, que el cambio podría realizar, de la necesidad de un cambio de comportamientos, de valores, y de, digamos, y cómo vio en lo que pudo, tal vez no era la solución más que lograría todas las metas, pero trajo maestras norteamericanas para mostrar a los chicos otros valores, otros conocimientos, otras formas de proceder. Y digamos, y es casi todo lo contrario a lo que vos decías de la educación tomada por los sindicatos, ¿no? sí. Casi lo opuesto a Sarmiento, ¿no? Justamente enseñar a no pensar, ¿no? A pensar libremente, a buscar soluciones, a reflexionar sobre hipótesis, alternativas, por qué sí, por qué no, cambiar de opinión, discutir, debatir, ¿no? Y aparte, la educación argentina está tan alejada de las necesidades del mundo moderno, no sé, no se ven temas prácticos, ¿no? De ningún tipo, cómo hacer tu negocio, que a los chicos les encanta, a los chicos de la primaria, secundaria, no sé, cómo cocinar, qué comer, hacer actividad física, o que haya básicamente lo que es libertad para que haya competencia educativa y que los padres puedan elegir qué educación le quieren dar a sus hijos, ¿no? Que es fundamental. Sí, el tema vamos un poco al tema y después ya abrimos las preguntas para que el público presente te haga preguntas. El tema de la libertad de la expresión. Por ejemplo, hoy me llegaron, te digo, 12, 13 mensajes. Cuídate, cuidado con lo que hablas, limitate, no ataques tanto a fulanito, a menganito. ¿Viste? Yo te soy sincera, Martín, no estoy acostumbrada a eso. Yo como comunicadora acá en Austria, en medios europeos, estoy acostumbrada a que los comunicadores atacamos a la historia o atacamos a la acción y tenemos esa libertad de expresión, ¿sí? Y allá como veo qué limitada que está la comunicación y ese miedo del argentino, ese miedo de abrir la boca. Fíjate, grupos de WhatsApp, bueno, nosotros compartimos algunos, pero también estoy con otros integrantes acá en grupos de estudiantes, de jóvenes, que tienen una libertad de expresión dentro de un mismo grupo, pero en el momento que dicen nos tenemos que revelar hacia afuera, ahí está el miedo, ¿sí? Claro. Como dicen los argentinos en muchos casos, uy, no, tenemos que salir a hacer una marcha, organizar marchas, bárbaro, se organiza el evento, no sale nadie, se quedan todos digamos, con la cadera, por no decir otra palabra, sentada en el sillón y vamos con la computadora. Pero la política va desde la calle, el rebelarse va desde la calle. ¿Cómo notás vamos a lograr un cambio en estas generaciones y que el argentino realmente tenga valentía de decir las cosas como son y darse cuenta que si yo ataco, no ataco a una persona, sino que ataco a una ideología, defiendo mi ideología, y sacar esa violencia que el argentino se piensa uno es atacado y uno es violento y no se trabaja desde la violencia, se trabaja desde el llamar la atención. Conoces lo que es el shock de Popper, ¿no? Yo te sacudo, te recalco, entonces entras en shock y entras en reflexión, ¿no? Que es esa psicología aplicada dentro del liberalismo para despertar en lo que era en ese momento el marxismo, el socialismo que predominaba en Austria, ¿no? Que decían, ¿cómo despertamos a estos socialistas? Con el shock, que ahí fue cuando nació, para muchos que no saben, de Popper, de Karl Popper, nació lo que es la psicoterapia de la psicología positiva. Entonces, saco todas esas afirmaciones negativas, por eso yo te decía, hablamos de desafío y no de problemas, hablamos de evolución y no de cambio, ¿no? O sea, utilizamos palabras positivas que a su vez nos mentalizamos y tiene una proyección visionaria hacia adelante. Fíjate qué sabios que eran nuestros pensadores del Círculo de Viena, ¿verdad? Increíble, realmente que sí, 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 habría que seguir profundizando más
en aspectos como los que vos mencionás que no son tan conocidos por los liberales, como que estamos más analizando lo más conocido de cada uno, pero no aspectos tan fundamentales como el que mencionaste de Popper, ¿no? Y la psicología positiva, ¿no? Es increíble realmente. Así que creo que estaría bueno profundizar en el pensamiento de los pensadores, valga la redundancia, y ver no solo los conceptos más conocidos, más populares de cada uno, sino lo que está atrás, ¿no? De estos conceptos que han llegado más a la gente, ¿no? Pero bueno, Popper ni hablar, y tantos pensadores sobre los cuales seguir ahondando, que se conoce básicamente los títulos principales, pero no lo más profundo, así que sería genial esa posibilidad. Sí, es un desafío para preparar. Bueno, invitamos a las personas que están presentes, no sé si Marcelo Montes, Mónica Gaeta, Soledad Benzuzan, el señor Icaramo, Susana Esteves, quieren hacer preguntas, intercambiar ideas. Les paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Martín, bueno, un gusto y gracias, ¿Cómo Karin, andás? por la ¿Bien? invitación. ¿Qué tal? No, yo simplemente tres preguntas, pero en realidad dos te las hizo Karin al principio y retomarlas en realidad, ¿no? Una que tiene que ver con la vida y a medida que transcurría tu diálogo, planteabas, no sé si me equivoco, alguna sensación de aplicar algún tipo de control de la natalidad, supongo, deduciendo de tus palabras respecto sobre todo a los sectores más pobres que en la sociedad han proliferado en los últimos 20 años, en Argentina me refiero, producto de, bueno, de todo lo que hemos comentado, ¿no? De lo que vos has comentado. ¿Qué posición tiene que tener un liberal frente a la vida? Sobre todo en tu caso, ¿no? Porque como dijeron ambos, eh, hay tantas posturas sobre el liberalismo como liberales hay, ¿no? Entonces, esto del proyecto de vida y demás, para vos, ¿en qué consiste la vida, digamos, desde el punto de vista liberal? Si es muy importante el comienzo, si es importante la evolución de la vida, si es importante el final de la vida, bueno, ¿cuál es tu concepción de vida, digamos? No en términos personales, sino en términos colectivos. Y si hay alguna posibilidad de control de la natalidad o algo por el estilo, para no estar hablando de aborto, ¿no? Y lo otro que te preguntaba, Karin, tiene que ver con la postura del liberal frente a lo social, ¿no? ¿Cuánto Estado, sobre todo ella que conoce bien el caso de Austria, te comentará el tema de viviendas públicas? Acaba Merkel en Alemania de licitar una serie de terrenos y de viviendas públicas para que justamente el Estado se haga cargo también. ¿Hasta qué punto un liberal puede aceptar eso? ¿Hasta qué punto debe rechazarlo y demás? Y la pregunta mía propia tiene que ver con la actualidad del debate del tema de hoy, ¿no? Liberalismo, socialismo. ¿Para vos está vivo el socialismo en el mundo? ¿Para vos está muerto? ¿Murió hace 30 años con la caída de la Unión Soviética? ¿Sigue vivo? ¿De qué forma? Si es que sigue vivo. Y el liberalismo, ¿cómo lo ves? Sobre todo desde el punto de vista intelectual. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de las criptomonedas, el fenómeno de Internet, las tecnologías y demás. Pero desde el punto de vista intelectual, ¿a vos te da la misma sensación que a mí de que los grandes pensadores liberales no asoman, digamos, en la actualidad, grandes pensadores liberales de la estatura de Hayek, Mises y tantos otros, ¿no?, que tuvimos en el siglo XX? ¿No ves que intelectualmente el liberalismo le falta cierto dinamismo intelectual? Bueno, esas tres preguntas te quería hacer. Bueno, son muy buenas las preguntas, amplias. Espero acordarme la profundidad de toda la pregunta para responder. Voy a empezar por el final del tema del socialismo. Creo que, y el liberalismo, el socialismo ha ido cambiando su disfraz, su vestimenta. Ha tenido la habilidad de ir abordar nuevos temas, digamos, ante el fracaso del socialismo, entre comillas, ¿no? Y la caída del muro de Berlín y demás, ha cambiado sus ropajes muy hábilmente y ha tomado nuevas temáticas
nuevos discursos y ha apuntado a las nuevas generaciones. Cuando uno ve las manifestaciones ambientalistas en Europa, por ejemplo, y demás, ve parte de este nuevo rostro del socialismo que los chicos ni siquiera saben tal vez que son socialistas, ¿no? Pero cambió muy fuertemente, digamos, el ropaje, pero sigue teniendo el mismo fundamento lógico, ¿no? En muchos sentidos. Así que, pero sí, bueno, el feminismo, el tema de algunas formas de ambientalismo, tienen que ver con este neosocialismo, ¿no? Del que hablamos. Respecto del tema reproductivo, es todo un tema complicadísimo, se puede discutir en torno a qué hacer, pero yo por lo menos diría, como medida básica, ¿por qué una persona tiene que pagar, digamos, lo que cuesta el hijo de otra? ¿Sí? Cortar todos los subsidios por hijo. Eso creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Básicamente. Si querés tener 200 hijos, tenelo, pero pagalos vos, digamos, ¿no? Y asimismo, esto tiene que ir con una justicia rápida, ¿sí? Y que proteja o que avale la actividad de las fuerzas de seguridad en caso de haber delitos y demás, ¿no? Eso es fundamental. El tema justicia en Argentina es una caja negra, al cual no se puede penetrar, la justicia es ineficiente, digamos, si hay algún tipo de condena, demora siglos, no hay estructura carcelaria, etcétera. Con lo cual, digamos, el crimen es un negocio rentable en la Argentina, es mucho más rentable que trabajar. Entonces, por eso vemos los resultados que vemos, ¿no? Así que, y había un tercer punto que vos me preguntás que me lo olvidé. Sí, respecto a lo social, el liberal frente a lo social y respecto a la intelectualidad liberal en el mundo, si vos crees que hay como una especie de parate, digamos, intelectual liberal, no surgen figuras como antes, y si haya surgido alguna, bueno, alguno que te guste, digamos, particularmente. Sí, comparto lo que vos decís, como que el liberal tal vez estuvo más motivado a escribir, pensar, reflexionar, revelarse en el mundo, digamos, en el mundo bipolar, ¿no? Tal vez el contexto Estados Unidos, Unión Soviética, como que generó mayor motivación y un contexto, un caldo de cultivo más fructífero para las reflexiones. Y coincido con vos que, si bien hay muchos pensadores, pero tal vez ninguno del nivel, digamos, y el impacto que han tenido pensadores que han escrito, digamos, en ese periodo, ¿no? Sí, hay muchos de distintos perfiles muy interesantes y muchos pensadores incluso que no se definen como liberales que hacen enormes aportes a las ideas de la libertad, ¿no? Y insisto con el tema del avance en las neurociencias, la revisión de la historia, creo que es muy, muy interesante. Así que creo que estamos en términos de ideas de libertad en un momento, luego de que terminó la historia, según diría Fukuyama, el fin de la historia, es como que intelectualmente hay aportes, pero no, me parece que no tienen la fuerza que han tenido los aportes previos a la caída del muro de Berlín, ¿no? El contexto es otro. Posiblemente estemos en la antesala del nacimiento de pensadores de alto impacto, ¿no? De alto impacto en el largo plazo. Si bien hay muchos de distintos perfiles, como decía, pero es como que me parece que es otro momento y no sé tampoco si hay lugar para una revisión tan profunda como la que se dio en ese momento, ¿no? Y, pero bueno, es una pregunta que la que vos haces para pensar, ¿no? Y había un punto más, perdóname. Sí, respecto a lo social, ¿cuánto Estado aceptás para dar respuesta a cuestiones sociales? Bueno, eso se puede discutir, ¿no? Mientras sea algo entre comillas razonable, transitorio, ¿sí? Podemos hablar, no sé, una ayuda social
el desempleo de 6 meses, qué sé yo, pero no subsidios permanentes. En Argentina hay gente, por ejemplo, que la mujer cuando queda embarazada empieza a cobrar subsidio. Cuando el chico nace cobra asignación universal hasta 18. Luego cobra planes y luego le regalan la jubilación. O sea, no trabajó nunca. O sea, Pero vos sabés, Martín, te voy a contar algo que es triste. Muchos argentinos, no te digo todos, muchos argentinos que vienen a Austria. Yo tomo el ejemplo de Austria, que vienen, que son descendientes de europeos, se vienen a Austria porque dicen, ay, total me va a mantener Cáritas y la diaconía de los fondos sociales y se unen en grupos de WhatsApp y buscan estrategias de qué forma pueden vivir mejor del Estado austríaco, fíjate, y dicen, porque total, mis padres estuvieron en Argentina, entonces como se fueron, ahora sí a mí me corresponde que me banque el Estado austríaco. Fíjate la mentalidad. Y te estoy hablando de militares retirados de la milicia que se criaron en Palermo, Palermo chico, o sea, fíjate que en algunos casos, te agarras la cabeza, ¿no? Como diciendo, vos venís con 20 años, trabajás, te pagás la universidad y no venís con esa mentalidad de que el Estado, yo ni sabía que había esas ayudas sociales, pero ¿te fijás la diferencia de mentalidad? Donde decís, fíjate ya el argentino en muchos casos, y también hay de otros países, te hablo de colombianos, el latinoamericano, el musulmán que viene acá a Europa y dice, tengo 7, 8, como vos dijiste, 9 hijos, ¿no? Después me traigo a mi suegra, a mi otra esposa, porque fíjate que ellos tienen la poligamia. claro. Y ese es un problema muy grande, que también es un tema que en futuro podemos tratar, el incremento del islamismo en los países desarrollados y el peligro que hay de extinción de las culturas, digamos, más desarrolladas, como ser las europeas. Me refiero más desarrolladas en el sentido de que tienen más aspiraciones culturales, educacionales. No se quedan limitados con lo que es la educación. O sea, la cultura occidental, claro. Eso es un problema, ¿no? Digamos, entonces te fijas ahí que hay muchísimo que rescatar dentro de lo que es una sociedad, ¿no? Y no es solo la Argentina, sino a nivel internacional, porque esas raíces culturales de Argentina las traen ahora a Europa, se reúnen los jóvenes argentinos con las pioladas, con otros europeos, ¿te das cuenta? Y ahí es como se va, digamos, intercambiando esa mentalidad cuando la europea siempre fue, por lo menos estoy hablando de las culturas germánicas, de ir de mejor en mejor. Y ahora están viniendo culturas que llevan a esas culturas que iban en acción de mejora, en retroceso. ¿Te das cuenta? ¿Qué va a pasar si para el 2050, como dicen las estadísticas, va a tener la Tierra un 70% de musulmanes? Nos vamos al retroceso del tiempo de Jesús. La mujer va a ir toda tapada y vestida como era en el tiempo de María. Por favor, ¿qué va a pasar con toda esta lucha que hemos hecho de liberación, de liberalismo, de emprendimiento? ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, yo sabes que siempre pienso justamente en eso y vuelvo a la anterior, es una visión medio darwiniana la que tengo al respecto, pero hay sectores que se reproducen a mayor tasa y aunque no sean los que más ascienden socialmente, terminan siendo una proporción mayor de la población. Esto que decía que pasa en Argentina también pasa en Europa, ¿no? Con lo cual, digamos, es un enorme desafío para los sistemas institucionales y pasará que como pasa en algunas sociedades, ¿no? Los hijos o nietos de inmigrantes se adaptan a las reglas de juego preexistentes y son, digamos, son parte, digamos, de la nación, siendo de un origen étnico o geográfico diferente, o si por el contrario van a cambiar las reglas de las sociedades como consecuencia de que son mayoría, ¿no? O sea, y acá volvemos al tema de Sarmiento y de la importancia de instalar el software de la sociedad a las nuevas personas, ¿no? Para evitar que, digamos, estos desvíos futuros posibles, ¿no? Así que es un caso ese, ¿no?
Bueno, por mi parte te agradezco muchísimo por las preguntas. Mónica Gaeta, que tenés alguna pregunta, Sole, Bensusan, Susana. A ver, ¿están todas mudas? ¿Felices? Hola, hola, ¿qué tal? Me extrañaba que no hablara, sí. No, pero más que pregunta, te diría que a veces cuando Bueno, generalizamos, presentate, hablando de Sole, ¿qué? presentate. Martín Simoneta, no sé si conocen, compartan el grupo, Perdón, sí, pero Mabel Susan, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un placer No, enorme. a veces cuando hablamos así entre nos, hablamos de los argentinos, y en realidad estamos hablando de un grupito de argentinos, porque si vos salís un poco más afuera de la General Paz y de algunas ciudades de Buenos Aires y algunas ciudades capitales, el resto es muy distinto. Hay gente que ni siquiera sol a sol, que trata de subsistir, que no está pensando ni en la ropa, o sea, no se queja, sino que subsiste y trata de hacer lo que puede. Hay otra gente que está en el interior luchando, haciendo resistencia y militancia subterránea para poder sacarse de encima a los señores feudales. O sea que yo creo que no hay que retroalimentarse hablando de los argentinos con ese cuadradito que solemos codearnos, porque me resultaba muy molesto y muy injusto por todos tantos argentinos que no entran dentro de esa descripción que escuché en un momento de la conversación. Lo que podemos sí hablar, lo que yo creo que sí podemos objetar es de la dirigencia, tal vez de una dirigencia que justamente está más expuesta, y al estar más expuesta y que va a tener decisiones sobre la vida de los argentinos, es donde podemos y deberíamos focalizar y trabajar y ver, por ejemplo, en la educación, cómo hacer, en las medidas que se tengan que tomar, cómo hacer, y exigir a todos los representantes que ahora se van a elegir que estén permanentes. Exigiremos una transparencia y ya teniendo gente liberal o gente amiga y conocida dentro del Congreso más llegada, para comenzar algo que ya comenzó, porque ya comenzó un cambio en la Argentina, no solamente en el grupo de dirigentes, sino en el llano, en las provincias del sur, en las provincias del norte, ya empezó, o sea, la coyuntura, ya ha habido un quiebre, o sea, ya comenzó el cambio. Por eso creo que no me resultó cómodo escuchar la queja sobre el argentino, que puede ser un grupito nada más. Pienso que la Argentina es enorme y es múltiple. Eso es un poco el comentario, más que nada, que quería hacer. Gracias. ¿te quedaste mudo o querés dar una respuesta? Yo creo que diferenciamos los distintos contextos sociales, pero te doy la palabra, No, Martín. simplemente yo menciono datos estadísticos. La mitad de los argentinos es pobre, ¿sí? 7 de cada 10 chicos son pobres. Es estadístico, digamos, ¿no? Y no es que esté en la pobreza en sí mismo, porque repetíamos el caso de los inmigrantes, pero el perfil de esta pobreza estructural de la Argentina y sus efectos en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, sí, evidentemente. Pero es terrible el alud, digamos, que hay que revertir, ¿no? Claro, pero esa pobreza es más allá de lo que es la consecuencia del adoctrinamiento, de una mala gestión que hemos permitido también nosotros, de
de la sutileza, de la falta de transparencia, de las elecciones malas, de las listas sábanas, del avance de la mala política y demás. Esa gente pobre, que es una estadística, como dijiste vos, es una cosa, es un dato estadístico, de raciocinio. Porque si vos vas a Don Torcuato, que es acá nomás, yo vivo en la capital federal, Don Torcuato, usan 5 palabras, 5, no saben más. O sea, 5 palabras es su lengua, no pueden expresarse. Entonces, a esa persona no le podés recriminar nada le podés recriminar. Entonces, el foco, es decir, bueno, el dato estadístico, vos lo diste vos, está en el diario, está. Ahora bien, ¿dónde tenemos que tener nuestra energía, nuestro foco, en la gente, los dirigentes, y estar ahí pendiente de que eso se revierta y tener nosotros las ideas muy claras de que sí se puede. Hay cualquier cantidad de papers hechos en educación, en economía, para salir adelante, y bueno, lo que seamos el vehículo para salir. Si no, hablar de estadísticas es como que nos quedamos, es como leer el diario, que es lo mismo que desde siempre. Yo tengo 61, desde que tengo 18 años, 17 años, es lo mismo problema. Así que bueno, yo creo que más que nada un momento de decir gracias a Dios o gracias a quien vos creas, es que tenemos voces liberales que han salido. Es una coyuntura muy, muy, muy especial, donde hay una juventud que va detrás de esa voz como una voz de queja y de ventana a una luz que puede ser. Entonces ahí hay que apoyar, como estamos haciendo, apoyar a que esas ideas entiendan las ideas y se les hagan carne. En fin. Y bueno, no sé, se ve que escuché una parte que me No, pero molestó. muchas gracias por tu opinión. Y acordate porque si no el señor expert te va a comer. Es posible, nunca digas sí se puede, por favor. Es posible. Ya sé, cuando lo dije me di cuenta, pero bueno, estamos entre muy pocos. Sí, pero estamos en el aire. Muchas gracias, Sole. Martín Soledad es candidata a diputada nacional por la lista de José Luis Espert en provincia de Buenos Aires. Totalmente, qué bueno, espectacular. Y sí, bueno, sí, Susana Esteves, te quería hacer una pregunta. A ver, Susana, que levantaste la mano. ¿O fue Susana Esteves? A ver. ¿No se presenta? Susana, ¿estás? Bueno, te digo entonces si se decide para hacer la pregunta, si no, yo te digo muchísimas gracias, Martín. Hemos realmente hablado globalmente de lo que es el liberalismo, cuántas... Ah, bueno. Sí, ahora se escucha, hola. Perdón. Perfecto. No, disculpadme vos a mí. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo el doctor Montes y lo que dijo también Sole. Totalmente de acuerdo, pero cuando vos hablaste justamente de Europa, llamados argentinos, con algo que yo no estoy de acuerdo con vos, porque son peores los musulmanes que están invadiendo Europa. Los argentinos son musulmanes. En cambio, los musulmanes es una alusión. Otra cosa que quería mencionar es que yo lo que veo es que el liberalismo, desgraciadamente, no tenemos un vocabulario para llegar bien a la gente de clase bien baja. Siempre estamos entre la clase media, la clase media baja y algún que otro de clase baja, como en la Villa 31, pero no es la general. Yo creo que tendríamos que cambiar un poco, bajar un poco, para que la gente nos entienda y dejarnos un poco de teoría, aplicar la teoría. Y después otra cosa que también yo siento, no es de ahora, esto que nos pasó toda la vida. Otra cosa que pienso es que, aparte de bajar, es muy difícil remontar. Yo lo sé que con educación, porque hay gente que no sirve ni para atender mi teléfono. Desgraciadamente, son 3, 4 generaciones que se han perdido. Y además, yo los veo a veces en el ministerio de acá de
acción social, que son todos gente extranjera. Yo la otra vez vi un canal de televisión excelente que le decía, ¿y usted? No, es una persona extranjera, no voy a decir. Y le decía, no, porque yo tomé la manzana, pero ¿cómo? ¿Usted sola? No, no, con otros más. Escúcheme, en tu país si yo voy, ¿me dan una manzana para vivir? No. ¿Te das cuenta? Estamos en un desfasaje, en un populismo que va a ser muy difícil de arreglar. Y a mí me parece bárbaro la estadística de la gente. Pero bueno, tenemos que trabajar sobre las estadísticas y cómo hacer ese cambio, esa revolución del liberalismo de adentro hacia afuera. Esa es mi opinión, nada más. Martín, ¿querés decir algo? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo digo muchísimas gracias por este espacio, también por las personas que han participado, porque realmente es muy enriquecedor conocer las distintas opiniones. Y para quienes nos escuchan, esto es el liberalismo, respetar las distintas expresiones, los distintos pensamientos. Toda queja, toda crítica no es un ataque, sino es un constructivismo, es decir, es una opinión constructiva para abrir, para globalizarnos, para aprender de cada uno, porque a través del intercambio de las ideas, de experiencias, es como va evolucionando desde una perspectiva positiva una sociedad. Por eso, el liberalismo respeta la libertad de expresión, la apertura de nuevas culturas, la apertura de nuevas estrategias, y un liberal nunca es anti. Yo lo que veo que también esto quiero dejar en un mensaje en Argentina. El liberal es tolerante. Yo tolero que vos pienses distinto que yo. Yo tolero que vos tengas otra ideología política. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de tu ideología política que pueden incorporarse muy bien dentro de mi ideología política. Ningún extremo es sano. Es muy sano tener una ideología propia y ser fiel a esa ideología, solo que también es muy positivo aceptar los constructivismos de las distintas ideologías para encontrar un balance y una buena estrategia que se aplique dentro de una sociedad, de una cultura. No se vive igual, y acá doy una respuesta, el liberalismo con la política social de un liberalismo en una cultura, mentalidad europea como ser en Austria es distinto que en Alemania, Alemania es distinto que España y España es distinto que Italia. Al igual que los países balcanes, que están todos pegados a Austria, pero cada cultura tiene una ideología y una historia diferente, y el argentino también va a vivir el liberalismo de otra manera. Entonces yo creo que la tolerancia, el aprendizaje es lo que va llevando lentamente a la evolución de esa sociedad. Y agradezco muchísimo las opiniones, porque para mí también fue muy interesante ver cómo ve el liberalismo un argentino, cómo es la sensibilidad del argentino cuando escucha una queja, una opinión, una crítica sobre la misma sociedad. A mí no me hubiese afectado en este caso, porque tengo otra visión, y el argentino está más afectado porque está viviendo otra realidad. Y ahí se trata, es lo más interesante de ir conociendo las distintas culturas y nosotros mismos como sociedad a nivel internacional ir creciendo en ese proceso. Muchas gracias a todos, y Martín, te doy el cierre del programa. Gracias por haber estado. Bueno, Karin, muchísimas gracias a vos y a todos los presentes por esta posibilidad de charlar, de reflexionar, de hacer un poco de terapia grupal, ¿no? También para y generar un poco de energía positiva para seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao.